La Iglesia Buenas Nuevas presenta su programa Palabra de Dios para tu vida, con su propósito de enseñar, edificar, redarguir e instruir por medio de la exposición de la Palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Gloria a Dios. Debo invitar al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Sé que el pastor Wilfredo estuvo leyendo al principio de este servicio. Bendito sea el Señor. Y vamos a considerar, gloria a Dios, algunos versículos acerca de este pasaje. Bendito Dios. Bendito Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, aleluya, en adelante. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vuelvo y repito: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dios añada bendición a su palabra. Oremos. Padre celestial, Señor y Dios bueno que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor amado, por esta oportunidad que tú nos has dado de poder estar en esta tu casa de oración, en este lugar, para poder compartir tu palabra con cada uno de aquellos que nos están escuchando aquí en este lugar y a través de las redes sociales. Pedimos, Dios mío, Señor amado, que tú ministres, que tú hables a cada corazón, que podamos, Señor amado, recordar, oh Dios mío, Señor, la esperanza que tenemos en ti, que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, un día va a venir y nos va a resucitar a nosotros, aquellos que hemos partido contigo, Señor, y aún lo que quedamos, Señor amado, ese mismo poder nos levantará, nos transformará para encontrarnos contigo en las nubes, Señor amado. Oh Dios de la gloria, y te pedimos, Señor amado, que si hay alguna vida que no te conoce y va a estar escuchando, de que tu Santo Espíritu le haga su corazón y en este día pueda ser el día de su nacimiento. Padre, te lo pedimos todo esto en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al nombre poderoso de Jesús. El significado de la resurrección para el cristiano es algo sumamente importante. Es algo en la cual nosotros verdaderamente podemos descansar, podemos reposar en el factor de que nuestro Señor Jesucristo no solamente murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó, aleluya, para darnos vida y vida en abundancia. Si la resurrección de Cristo, si no hubiese resurrección, entonces nosotros en vano estuviéramos aquí, en vano pusiéramos nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso nos dice en el mismo capítulo 15, verso 14, dice que así que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. La resurrección es sumamente importante. Si vamos a darle para atrás un poquito el reloj del tiempo y iremos al primer libro de la Biblia, al libro de Génesis, podemos ver de que Dios creó todas las cosas y la corona de su creación, lo último que creó fue al hombre, al ser humano, al cual hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y el hombre vino a ser la corona de la creación de Dios. Dios estaba interesado en el hombre por alguna razón, amén, no puedo explicar porque aún el salmista dice: ¿quién es el hombre para que haga memoria de él? Pero Dios creó al hombre y no solamente lo creó por crearlo, sino que también le otorgó la creación o la responsabilidad de la creación. Y aún así mismo Dios le dio todos los privilegios que, vamos a decir, se podían dar. Con excepción de comer del árbol del conocimiento, del árbol de la ciencia del bien y el mal. El hombre, a pesar de que Dios lo había creado a su imagen y semejanza y tenía una comunión perfecta con Dios, el hombre decidió desobedecer a Dios. Así le podemos echar la culpa al enemigo, a Satanás, que en aquel entonces vino y engañó a Eva y sedució a Eva, y Eva sedujo a su esposo. Pero aparte de todo, el hombre fue el responsable de su pecado, y por esa razón el hombre se le dijo que por esta razón iba a morir.
no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual. Había una separación del hombre de Dios por causa de este pecado. Pero Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, también arregló, vamos a decir, proveyó el medio por el cual el hombre pueda ser reconciliado nuevamente con Dios. Y lo interesante es que nunca ha sido por el método o por medio del hombre o por la fuerza humana o por lo que el hombre pueda hacer para acercarse a Dios, sino que Dios mismo ha proveído para el hombre una salvación, ha proveído para el hombre un medio para que nosotros podamos volver a restaurar esa comunión que teníamos con Cristo o con Dios nuestro Creador antes de la fundación del mundo. Bueno, después que Dios fundó el mundo, pero esa comunión que se había quebrantado por causa del pecado, y esa comunión solamente puede ser restaurada a través de una fe plena en Cristo Jesús, el cual era el plan de Dios todo el tiempo, de reconciliar al hombre a través de la sangre de su Hijo amado. El pecado claramente declaró, o por causa del pecado, Dios dijo que si no había derramamiento de sangre, no iba a haber perdón por el pecado, no había remisión de pecado. Había que derramar sangre para poder restaurar al hombre y completamente delante de Dios. Pero el problema estaba de que el hombre en su condición de pecado, en ningún modo, por ningún momento, podía él restaurar esa relación con Dios. Y por esa razón podemos ver en la Escritura que Dios vino en forma de hombre. Dice la palabra de Dios en Filipenses de que tenemos que tener la actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual no se consideró ser igual a Dios como algo en que aferrarse o agarrarse de ellos, sino que se despojó a sí mismo. Y vino y se humilló hacia lo sumo, tomando la forma de hombre, y no solamente eso, sino también muriendo en la cruz del Calvario. El plan de Dios para restaurar al hombre, porque el hombre por su propia cuenta no podía restaurar su relación con Dios por más que el hombre tratase. Ahora, la resurrección de entre los muertos tiene un significado demasiado importante para con nosotros. Primeramente, significa una esperanza de vida. El hombre estaba muerto por causa de su pecado, y la muerte no necesariamente era una muerte física, pero también era una muerte espiritual, una separación por completo de Dios. Y Dios, en su misericordia, pues naturalmente proveyó el medio para nosotros ser reconciliados con Él, para nosotros una vez más tener vida en Él. Y solamente lo hizo a través del Señor Jesucristo. Hay una historia en el libro de Juan en el cual el mejor amigo del Señor Jesucristo, vamos a decirle, le decimos el mejor amigo, pero un amigo íntimo llamado Lázaro, el cual tenía dos hermanas, y una de ellas llamada Marta, cuando su hermano murió, envió por Jesucristo, el Señor Jesucristo llegó, y cuando llegó el Señor Jesucristo a donde Marta, le dijo a Marta: Marta, tu hermano resucitará, Lázaro va a resucitar. Y Marta le dijo: sí, Señor, yo sé que va a resucitar. Al final del tiempo, el día de la resurrección, Él va a resucitar de nuevo. Pero el Señor Jesucristo dijo: no, Marta, tú no entiendes. Yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo estaba dando a entender de que en Él estaba la vida, de que aquel que moría en Él, aunque estuviese muerto físicamente, iba a resucitar de nuevo. Pero aquí podemos ver el poder de Cristo Jesús antes de la resurrección de los muertos para dar vida a aquellos que no tenían vida. Pero no solamente una vida física, pero también una vida espiritual. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo alcanzó por medio de la crucifixión, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, por medio de su sangre que fue derramada, en el cual o por la cual nosotros tenemos redención de nuestro pecado. O en otras palabras, esa sangre nos limpia de todo pecado y toda culpabilidad. Y podemos ver claramente de que el Señor Jesucristo tiene el poder para resucitar al muerto, porque más adelante podemos ver de que Él fue a la tumba donde estaba su amigo Lázaro, ya muerto por 4 días, y clamó y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y dice la Escritura que este hombre salió de la tumba, aleluya, vivo. Aquel que estaba muerto volvió a resucitar de nuevo. Y así mismo nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por medio de Cristo Jesús, ahora tenemos vida en Él. Hemos resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y un día, cuando este cuerpo deje de respirar,
cuando este cuerpo deje de vivir, aunque no muramos físicamente, pero claramente nos dice la Escritura que un día vamos a resucitar de nuevo. Y más adelante vamos a hablar de eso. Pero sí, la resurrección significa para nosotros la esperanza de vida. Y la vida solamente se consigue o se encuentra en Cristo Jesús. Jesucristo es la vida. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. La cosa es de que Dios no es un Dios de muertos. Claramente cuando Dios se le apareció a Moisés en aquella zarza ardiente, Él le dijo a Moisés, Moisés le dijo, ok, ¿quién tú eres? Y él dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. ¿Cómo Dios entonces dice, yo soy el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, cuando ya estas personas tenían más de 500 años de haber muerto? ¿Cómo él pudo decir eso? La cosa es, para Dios nosotros no morimos. Dios es el Dios de los vivos, no de muertos. Y cuando Dios le dice esto a Moisés, le está claramente diciendo, yo soy el Dios de aquellos que murieron físicamente, pero en realidad no han muerto. ¿Por qué? Porque un día iban a resucitar y ellos estaban en ese momento en la presencia de Dios. Por eso es que nosotros le servimos a un Dios de vivos, no a un Dios de muertos. Y le servimos a un Dios vivo. Por esa razón, aunque estemos muertos, vamos a vivir. ¿Por qué? Porque nuestro Señor y Salvador resucitó. Aleluya. El tercer día después de haber sido crucificado. Nosotros tenemos la esperanza de una vida en Cristo Jesús. Y solamente tenemos que enfocarnos de que en el factor de que nuestro Señor Jesucristo, aleluya, la muerte no lo pudo detener. Y una vez más quiero explicar por qué viene la muerte. ¿Por qué ha venido esta muerte espiritual a nuestra vida? Y claramente por causa del pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 nos dice que la paga del pecado, nos dice que por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando está diciendo esto, está diciendo, y en el contexto nos dice claramente, de que cada uno de nosotros estamos separados de Dios por causa de la maldad, por causa del pecado que ha venido a nuestra vida. Pero entonces Dios ha buscado la manera de que a través de su Hijo también nosotros podamos alcanzar vida. Por eso nos dice en el versículo 24 del capítulo 3 de Romanos, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, Dios ha proveído para nosotros el medio de redimir al hombre de su pecado y de su maldad. Y por ende, entonces pasamos de ser una vida muerta en Dios a una vida viva en Dios. Nosotros estamos vivos espiritualmente por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y porque nosotros hemos puesto nuestra fe en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Nos dice en Efesios capítulo 2, verso 1, dice, y Él nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La cosa es que el hombre en su condición de pecado está separado de Dios. Y quizás hoy día usted está aquí escuchando o está buscando de Dios durante esta semana o este fin de semana, porque tradicionalmente es el fin de semana de buscar de Dios, de ir a la iglesia. Amén. Qué bueno, es muy bueno. Pero lo que Dios quiere no es solamente que vayamos a una iglesia o solamente nos pongamos religiosos cierto fin de semana del año, sino que nosotros lleguemos a un punto de arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, porque si no lo hacemos estamos separados por completo delante de Dios. Y la cosa es que nuestras propias hechos o nuestras propias buenas obras que nosotros hacemos para justificarnos delante de Dios, a Dios no le agradan. Sí hacemos buenas obras, sí hacemos estas cosas buenas, para eso fuimos creados y hemos sido salvos, para hacer buenas obras, para estar en comunión con Dios, pero estas obras no nos van a justificar a nosotros. No, venir a la iglesia y darle ofrenda no lo va a justificar delante de Dios. Lo único que puede justificar al hombre es poniendo su fe en Cristo Jesús, poniendo su fe en aquel que vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y al tercer día resucitó.
Mira lo que nos dice en Isaías, hablando del pueblo de Israel. En Isaías capítulo 64, verso 6, nos dice: si bien todos nosotros somos suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. En otra palabra está diciendo, nosotros en nuestra condición de pecado somos sucios delante de Dios. Y yo sé que es una palabra un poco, wow, no muy dominguera, ¿verdad que no? Pero déjame decirte una cosa, que esa es la realidad. En nuestro pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo. Dios no puede estar relacionándose con el pecado. Por eso es que nosotros tenemos que vivir una vida piadosa delante de Dios, una vida en santidad delante de Dios. No podemos comprometer nuestra relación con Dios con lo que este mundo nos ofrece. Y tenemos que llegar a un punto donde nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. No podemos seguir igual. Por eso entonces continúa diciendo que nuestra justicia, lo que nosotros hacemos para justificarlo delante de Dios, para que Dios nos perdone nuestro pecado, aparte de Cristo Jesús, todo lo que nosotros hacemos, dice claramente aquí que para Dios es como un trapo de inmundicia. No es bueno, no es justo delante de Dios. Solamente a través de Cristo Jesús podemos ser justificados. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo claramente: Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Por eso tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús, porque si no, déjenme decirles la cosa, nosotros no nos vamos a poder justificar delante de Él, solamente a través de Cristo Jesús. Y yo sé que este es un fin de semana, triste decirlo, en la cual muchas personas lo usan para hacer otras cosas que son desagradables delante de los ojos de Dios, para fiestar y empezar a, vamos a decirle, tomar la razón de empezar a cometer todo tipo de pecado delante de Dios. Que Dios tenga misericordia. Pero este tiempo es para nosotros reflexionar en el precio que se pagó por nuestro pecado, nuestra condición. Cada uno de nosotros estábamos separados de Dios. Y el pecado siempre separa al hombre de Dios. Y es que vamos a decir, ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado es mentir. El pecado es hurtar, robar es pecado, levantar calumnia es pecado, vamos a decir, cometer homicidio es pecado. Y la cosa es que muchas veces la gente lo categoriza como, bueno, yo no he matado a nadie, pero sí has robado, pero sí has mentido, y todas esas cosas te separan de Dios. Y siempre he dicho, ¿cuántas veces, cuánto dinero hay que robarse? ¿Cuántos centavos hay que robar para ser un ladrón? Un solo centavo. ¿Cuánta mentira hay que decir para ser un mentiroso? Una sola. ¿Cuántas veces yo tengo que desear en mi corazón la muerte de mi prójimo, de aquel que me hizo daño, para ser un homicida? Solamente una vez. Y en otras palabras, cada uno de nosotros hemos cometido pecado delante de Dios. Pero lo único que puede redimirlo, lo único que nos puede justificar delante de Dios, es solamente la sangre de Cristo Jesús, nuestra fe puesta en el dador de la vida, en aquel que murió por nosotros. Nosotros no podemos en ningún momento pensar que nuestras buenas obras nos van a justificar delante de Dios. Si fuese así, entonces Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario en vano. Si nosotros nos pudiéramos justificar nosotros mismos. La cosa es que nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y la resurrección para nosotros es exactamente eso, la victoria adquirida en la cruz del Calvario. Porque si Cristo no resucitó de entre los muertos, como leímos en el versículo 14, ahí en 1 Corintios capítulo 15, entonces todavía nosotros estamos en nuestros pecados. Todavía necesitamos, vamos a decir, salvarnos. La cosa es que por cuanto hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, entonces, por esta razón, entonces nosotros hemos sido salvos. ¿Por qué? Por la gracia, la misericordia, el amor de Dios. No por obras, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Y nosotros entonces necesitamos entender que el sacrificio de Cristo, ese sacrificio nos ha libertado. Quiere decir que ese sacrificio fue suficiente para desatar las obras del diablo que habían establecido en nuestra vida por medio de nuestro pecado. Cuando la persona está en pecado, es un esclavo del pecado. La Escritura nos lo revela claramente. A cualquier persona que es esclavo del pecado, que comete pecado,
es un esclavo del pecado. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versos 17 y 18. Pero gracias doy a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. En otra palabra, que en el versículo 16 también nos dice esto, volviendo un poquito más arriba: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que Cristo vino y nos libertó de la esclavitud del pecado. En otras palabras, si usted vive en pecado, usted es un esclavo del pecado. Cuando yo no conocía a Cristo, yo era un esclavo del pecado. Y pecar para mí era algo normal. Ir y hacer las cosas que no le agradan a Dios era normal para mí. ¿Por qué? Porque yo era un esclavo del pecado. Y el pecado nos esclaviza de tal manera. Ahora, cuando la persona no es un esclavo del pecado, entonces la persona cuando peca, hay algo en su corazón que le dice que lo hizo mal y necesita arrepentirse de esa situación, arrepentirse del pecado que acaba de cometer. Eso quiere decir que la persona está libre de la esclavitud del pecado. Pero cuando la persona es un esclavo del pecado, su vida vive atada, vive esclavizada, y no solamente peca una vez, sino peca constantemente, y constantemente usa pecado y usa la mentira y usa el engaño para tapar su pecado, y lo que hace es que va de mal en peor, y cada día más y más se encuentra atado en su maldad y en su pecado. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, nos dice la Escritura que algo precioso aconteció. En Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15, aconteció algo verdaderamente estupendo. Yo no sé si esa palabra es una palabra correcta. Aquí la persona que lo dijo es correcta. Muy bien, me hacen señales de que sí, que es una palabra correcta. Pero algo excelente aconteció. Dice, y a vosotros, dice el apóstol Pablo, ahí en Colosenses capítulo 2, verso 13 en adelante, dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando nuestros pecados. Oye, tremenda noticia, ¿verdad que sí? Pero mira, más adelante, mira lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, esa acta que estaba en contra de usted y de mí, eso que nos acusaba, ese récord, vamos a decir, esa planilla donde estaban ahí escritos todos los pecados que nosotros habíamos cometido desde el momento que venimos a este mundo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, oye, me crucificó eso también. Eso lo clavó en la cruz, pero no se quedó ahí. Mira más adelante como dice, que no solamente la anuló, pero también mira cómo dice: y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Y me encanta esto: triunfando sobre ellos en la cruz. Eso fue lo que Cristo hizo. Al venir a la cruz del Calvario, aquello que nos acusaba a nosotros, aquello que nos separaba de Dios, aquello que nos tenía en un estado de condenación, óyeme, en la cruz del Calvario Jesucristo tomó ese récord de nosotros, ese récord que nos acusaba, y lo clavó en la cruz del Calvario. No solamente eso, sino que también, óyeme, desarmó a todas las huestes satánicas que tenía el poder sobre nosotros. Por eso claramente dice la Escritura que el que al Hijo libertare verdaderamente será libre. Aleluya. Cristo Jesús es el único que tiene el poder para libertar al pecador de su pecado. Pero nosotros necesitamos tomar ese paso de fe, no un paso religioso. Óyeme, porque la religión es el hombre tratando de hacer algo para acercarse a Dios. Pero la cosa es de que el hombre no puede acercarse a Dios a menos que sea a través de Cristo. Pero cuando vemos la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre podemos ver a un Dios acercándose al hombre para salvarlo. Dios siempre buscando la manera de acercarse al hombre. Si vamos al Antiguo Testamento, fue Dios que fue a buscar a Abraham. Abraham no estaba buscando a Dios. Sin embargo, Dios fue y escogió a este hombre de una familia pagana para salvarlo, para restaurarlo, y a través de él traer al Salvador del mundo.
Cuando Moisés estaba en el desierto, que había huido de egipcio, Dios quería salvar a su pueblo, libertarlo de la esclavitud de egipcio. ¿Qué hizo Dios? Fue a buscar a Moisés en aquella zarza ardiente. Pero no solamente ahí se quedó el asunto. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña claramente que Cristo mismo, por eso nos dice en Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a decir, esa actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, óigame, hecho semejante a los hombres, y no solamente eso, sino que estando en esa condición de hombre, óigame, fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Dios siempre así, haciendo la iniciativa primero para alcanzarse a nosotros. Por eso es que esto no se trata de una religión, no se trata de una Semana Santa, esto se trata de una vida santa, una vida completamente entregada a Dios, una vida completamente sirviéndole a Él, una vida completamente, aleluya, en su servicio, completamente en su búsqueda, completamente sirviéndole día y noche en todo tiempo. Una vida completa delante de Dios. Porque déjame decirte, sin Dios, sin el Señor, tu vida no está completa. Y tú lo sabes, amado amigo que me está escuchando. Tú sabes que tu vida sin Dios está vacía. Tú sabes porque tú estás viviendo, tu conciencia te lo dice constantemente, de que hay algo que falta en tu vida, que los placeres de este mundo, el alcohol, las fornicaciones, las mujeres, los hombres, nada de eso ha podido llenar ese vacío. Solamente Cristo Jesús es que puede completar tu vida y hacer una vida nueva. Pero tú tienes que dar el paso de fe, reconocer primeramente tu condición de pecado. Aleluya. Y arrepentirte de Él. Porque la vida sin Dios no es nada. Nosotros necesitamos entender de que Cristo Jesús es el único que ha venido a deshacer las obras del diablo. Si tú estás viviendo en pecado, si tu vida es pecar y hacer las cosas malas delante de Dios, pues entonces tú eres un esclavo del pecado. Ahora, vamos a la lógica. ¿Quién es el rey del pecado? Satanás, el diablo. Pues entonces tú eres un siervo del diablo. Si lo vamos a ver desde ese punto de vista. Si usted vive su vida en pecado, usted se da a vivir su vida en pecado. Eso va no solamente para nuestros amigos, pero también para aquellos creyentes que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. No hay comunión entre Satanás y Jesucristo. Uno le sirve a uno o al otro. La cosa es que cuando nosotros vivimos en pecado, nosotros le estamos sirviendo al diablo. Quizá hay un silencio en su casa. Dice, bueno, el pastor empezó a predicar, dañó el mensaje, iba bien, pero ahora lo dañó. La cosa es que nosotros tenemos que entender esto. Para poder vivir una vida en victoria delante del Señor. Porque Cristo Jesús nos vino a libertar de la esclavitud del pecado. En Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con nosotros, con que nos amó, dice, aún estando nosotros, óyeme, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Pero mira cómo dice la primera parte del versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Quiere decir que estábamos muertos en el pecado. Y tuvo Dios que venir a resucitarnos a través de Cristo Jesús. Pero eso solamente se lleva a cabo cuando la persona le entrega su vida a Cristo. Mira cómo dice en Romanos 6, verso 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, óigame, por la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en una vida nueva. Quiere decir que la vida vieja es esa vida que vive en pecado, esa vida que está atada a la maldad, aquella vida que le sirve a los propósitos de Satanás. Pero cuando vinimos a Cristo, a través de su resurrección, óigame, estábamos muertos, Dios nos dio vida, nos resucitó en Cristo Jesús a través de Cristo, y ahora nosotros tenemos vida nueva, una novedad de vida. Pero
vida nueva solamente para usarla los domingos, sino una vida, dice aquí claramente, para que nosotros andemos en novedad de vida. Eso quiere decir todos los días, 24/7. Todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, hasta el día que partamos para estar con el Señor. Tenemos que vivir en novedad de vida, porque la esclavitud del pecado lo que hace es que nos separa de Dios. Y cuando yo me pongo a examinar esto y a leer esto y a analizarlo, hago la misma pregunta que hizo el salmista. ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se acuerde de nosotros? Estando nosotros en una condición de pecado, una condición en la cual nosotros éramos sus enemigos. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando analizamos nuestra vida nos damos cuenta que nosotros somos unos pecadores que no merecemos la salvación, que no merecemos el perdón, que no merecemos ser justificados. Sin embargo, Dios demostró su amor para con nosotros, como dice en Efesios, que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Y para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y no solamente la resurrección es esa esperanza, pero también la resurrección nos ha dado a nosotros o ha capacitado a la iglesia de Cristo o a aquellos que han puesto su fe en Él, nos ha capacitado con habilidades, con un poder esencial para nosotros vencer las obras del diablo, para nosotros poder enfrentar al enemigo que quiera solamente venir a destruir nuestras vidas. El Señor no nos ha dejado solos, sino que nos ha dejado su Santo Espíritu. Pero nos dice claramente la Escritura, ahí en 2 Corintios capítulo 10, dice, porque pues andamos en la carne. Eso no quiere decir que militamos según la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando, óyeme, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos, óyeme, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dando a entender que nosotros tenemos el poder en Cristo Jesús para enfrentar la fortaleza. Aleluya. Nos dice en Efesios 6 que Dios nos ha dado su armadura. Aleluya. Para nosotros vestirnos con la armadura de Dios, para nosotros poder enfrentar al enemigo. Y de la única manera que esto pudo lograrse fue solamente porque Cristo resucitó de entre los muertos. Si Cristo no hubiese derrotado la muerte, a Satanás y a aquellos principados, usted y yo no tuviéramos poder ni tampoco esperanza para nosotros servir y vivir una vida piadosa delante de Él. Aleluya. Y por último punto, la resurrección significa una esperanza segura. ¿Cuál es la esperanza segura que nosotros tenemos? La esperanza segura que nosotros tenemos es de que un día, no muy lejano, el Señor Jesucristo va a venir a buscarnos y llevarnos de este lugar a un lugar donde ya no habrán tormentos, no habrá enfermedades, no habrán lágrimas, no habrá dolor, donde no habrá ladrones ni corrupción, a un lugar eterno. No solamente ese lugar, pero también este cuerpo transformarlo y esta naturaleza pecaminosa quitarla de nosotros. Aleluya. Por eso nos dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, hablando no solamente termina su argumento o su discurso acerca de la resurrección de los muertos, pero también en el mismo capítulo nos da la esperanza, diciendo esto en el versículo 51: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, óyeme, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Quiere decir que la muerte ya no tendrá potestad de nosotros, ni físico ni espiritualmente. Bendito sea el Señor. Y esto solamente es posible por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, ya que Él resucitó de entre los muertos. Pero no nos quedamos ahí. Hay otra escritura que lo explica un poquito más detallado. Si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 al 18. Óyeme. Esto es precioso, hermanos. Esto es precioso. Y esto solamente es posible a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 14 en adelante. Dame leer del verso 13, porque hay algo aquí que me encanta, la palabra esperanza. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los tiempos, que ignoréis acerca de los que duermen, en otra palabra, acerca de aquellos que ya murieron en Cristo Jesús, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En otra palabra, aquellos que murieron en Cristo Jesús, óyeme, no te entristezcas acerca de ellos, no se pongan tristes acerca de ellos como personas que no tienen esperanza. En otra palabra, el apóstol está diciendo, óyeme, la muerte no es el final. La muerte no tiene la última palabra, aleluya. El que tiene la última palabra aquí es Cristo. Y continúa diciendo, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esto es clave, no solamente murió, resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Él. La palabra dormir aquí en el contexto está haciendo una referencia de la muerte física. Óigame, no solamente eso, sino que así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto, dice, en palabra del Señor, en otra palabra, el apóstol Pablo dice, esto no lo digo yo, esto es lo que el Señor dijo, aquel que resucitó, aquel que derrotó la muerte, aquel que la muerte no lo pudo aguantar, dice esto, por lo cual decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, me encanta eso, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, óyeme, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán. Resucitarán primero, y después dice, luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así es, dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice en el verso 18, por tanto, alentaos o animaos los unos a los otros con estas palabras. La esperanza del cristiano, óyame, está basada en el factor de que Cristo no solamente murió en la cruz, sino que también resucitó de entre los muertos. La resurrección implica de que el sacrificio hecho por nuestros pecados ha sido aceptado delante de Dios. Dios entiende, o Dios ha contribuido o atribuido este sacrificio como algo válido. ¿Para qué? Para pagar por la condición humana de pecado. Aleluya. Solamente Cristo puede hacer esto, y la resurrección es la evidencia de que nosotros hemos sido perdonados, redimidos, y tenemos una esperanza para irnos con el Señor Jesucristo. Solamente la resurrección. Solamente la resurrección. Y cuando el Señor habla acerca de la comunión, cuando uno toma la Santa Cena, la comunión con Él, nos dice claramente en eso. El Señor Jesucristo dijo, óyame, tomen esto, participen de esto, porque a través de esto ustedes anunciarán, óigame, la muerte y resurrección hasta que Él venga. En otras palabras, que Él va a venir de nuevo. Y de la única manera que Cristo puede venir de nuevo es que haya resucitado. Por eso es que este momento es un momento de celebración. Es un momento en el cual nosotros reconocemos que nuestra redención ha sido cumplida por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado amigo que me ha estado escuchando en este tiempo, yo te quiero animar en esta hora
de que tú reconozcas o revisa tu vida, analízate y date cuenta que tú necesitas a Cristo. Tú necesitas ser perdonado de tu pecado. Tus pecados te acusan delante de Dios constantemente y alguien tiene que haber pagado ese precio por ti. Y eso solamente lo hizo Cristo Jesús, porque tú no puedes pagar el precio para tu redención, para tu perdón. Ningún hombre puede hacerlo. Alguien me dijo el otro día, mientras yo le estaba hablando acerca de Cristo, le estaba hablando acerca de esto mismo, hablándole a esta alma, me dijo: no te apures, es que Dios es bueno y Él no va a perdonar a todo lo que nosotros hicimos. Óigame, qué engaño. No, si Dios es bueno, porque de su propia boca lo confiesan de que Dios es bueno. Si Dios es bueno, Él tiene que pagar al malo por su maldad. Si Dios no le paga al malo lo que el malo merece por su pecado, entonces Dios no es bueno. Dios es un juez corrupto como los demás jueces de esta tierra. Pero Dios es bueno y Dios es santo. Porque Él es bueno, tiene que juzgar la maldad. Ahora, Él es bueno en el factor de que Dios lo que hizo fue que Él tomó tu lugar en aquella cruz del Calvario para que tú no tengas que pagar su justicia. Y Él mismo llevó en su cuerpo tu pecado y los míos. Eso es bueno. Eso es bueno. Y así es que Dios es bueno. Pero aparte de eso, Dios va a castigar el pecado por lo que el pecado es, por la razón de que Él es bueno. Y mucha gente hoy en día está engañada, pensando que están bien delante de Dios, quizás porque van a la iglesia, porque quizás te dan limosna o ofrenda en la iglesia, creen que ya eso es suficiente para su salvación, para justificarse delante de Dios. Qué triste, qué engaño. No, déjame decirte, Dios no necesita dinero. Dios no necesita que tú hagas cosas buenas para Él ser Dios. Aleluya. Dios es Dios. Punto. Y Él es amor y misericordioso. Por esa razón Él lo hizo todo para que tú seas salvo, para que yo también sea salvo. El hombre no tiene excusa delante de Dios. No hay excusa ninguna. Así que en este día yo te quiero ofrecer esta salvación que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario. Él quiere borrar tus pecados, Él quiere borrar todo y hacer cuenta nueva, darte una vida nueva en Él. Pero lo primero que tienes que hacer es reconocer que tú eres un pecador, una pecadora, y necesitas arrepentirte delante de Dios, confesarlo con tu boca, decirle: Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que soy una pecadora y me arrepiento de mi pecado. Creo con todo corazón que Jesucristo, tu Hijo, murió en la cruz del Calvario, llevando mis pecados y mis maldades en aquella cruz, aleluya, y resucitó al tercer día. Dice la Escritura que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Cristo Jesús es el intercedor por el pecador. Por eso nosotros tenemos hoy en día la oportunidad de venir delante de Él y alcanzar misericordia en el momento oportuno, que es ahora. No mañana, la oportunidad es ahora. Y el Señor te está dando la oportunidad hoy para que vengas a Él. Así como tú estás, con toda la maldad, todos los pecados que tú has cometido, no importa. El Señor es suficiente y la sangre de Cristo es suficiente para redimirte de todo pecado. Solamente tienes que confesarle a Él tu pecado. No a un hombre, sino a Él. Aleluya, porque Él es el único mediador que existe entre Dios y el hombre. El único mediador es Jesucristo. Eso lo dice claramente la palabra de Dios. Confiésale a Él tu pecado y Él te va a perdonar. Aleluya. Así que ahí donde tú estás, si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, que diga: yo, Señor, yo vamos a orar por ti ya mismo. Y amado hermano que me está escuchando, amado hermano, aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, si en este día tú estás en dos aguas, tiene un pie aquí y otro allá, aleluya, el Señor te dice: arregla tu vida, porque Cristo viene pronto a buscar a un pueblo.
La resurrección es exactamente eso. Lo que Dios ha hecho a través de las edades lo ha hecho para salvación del hombre. Y va a venir el momento en que Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Y si Cristo no viene durante nuestra vida, déjame decirte una cosa, que está seguro que la muerte va a venir y nos va a alcanzar. En cualquier momento nos puede sorprender la muerte. Y puede ser muy tarde. Así que arregla tu vida con Cristo. Y déjate de estar jugando a la iglesia. Déjate de estar jugando con Dios, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Así que si tú siembras para la carne, vas a cosechar corrupción. Pero si siembras para tu espíritu, para tu alma, oye, me vas a cosechar vida eterna, que solamente en Cristo Jesús. Amado amigo, si en este día tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, yo quiero orar. Solamente que tú le confieses a Cristo con tus propias palabras es suficiente para que Él venga y se apodere de ti. Pero yo voy a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te presentamos este momento, Señor, estas vidas que han levantado su mano, que han levantado delante de ti su corazón. Y te lo han entregado a ti, Señor, tal como es, Señor, reconociendo de que han pecado contra ti, han pecado contra el cielo, Señor. Han pecado contra sus seres queridos, contra personas que aman, Señor. Y han hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. En este momento, Padre de la gloria, yo te pido que tú extiendas tu mano de misericordia, oh Señor, y que tú perdones sus iniquidades, y que tú sanes sus corazones, sus almas, Señor. Oh Dios mío, Señor, de todo dolor del pecado, de toda malicia del enemigo, Señor, que se ha apoderado de ellos, acusándole, oh Señor, mi Dios, y derrotándole, Dios mío. Que en este día, Señor, tú le levantes con poder como tú lo has prometido en tu palabra, porque el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo ha venido a deshacer las obras del diablo, Señor, y en el nombre de Jesús yo te presento estas almas que en este momento se arrepienten de su pecado. Llénalos, séllalos con tu Espíritu Santo y escribe su nombre en el libro de la vida como tú lo prometes, Señor. Oh Dios de la gloria, y yo te pido por aquellos mis hermanos, oh Señor mi Dios, que en este día han decidido afirmarse en ti, Señor, y verdaderamente a seguir tus caminos, seguir tus pisadas, Señor. Padre, yo te pido que tú le fortalezcas en esta hora, oh Señor, que tú le des fuerza de lo alto, oh Dios mío, Señor, y que tú, Señor mi Dios, lo levante. Mira aquellos que están enfermos, Señor, en este momento, oh Dios de la gloria, Señor, tú conoces dónde están. Padre Celestial, Señor, reprendemos este virus. Oh Señor, mi Dios, reprendemos, Señor, toda fiebre, oh todo malestar en el nombre de Jesús. Oh Señor, mi Dios, aleluya, para la gloria de tu nombre. Señor, declaramos y hablamos sanidad. Oh Señor, que se haga tu voluntad, Señor, en esas vidas, en el nombre de Jesús. Padre, para tu gloria y honra te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú sigues haciendo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Amado amigo, si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador en esta hora, dice la palabra de Dios que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y en aquel día del juicio, cuando tú te presentes delante de Dios, aleluya, óigame, cuando digan está su nombre escrito en aquel libro, van a decir aquí está fulano de tal. Aleluya. No solamente eso, sino que la sangre de Cristo Jesús te ha limpiado de tus pecados, te ha limpiado de tu maldad. Ya Dios no ve a un pecador, sino ve a un hombre, a una mujer redimida por la sangre de Cristo. Y ahora dejaste de ser enemigo de Dios para ser un hijo y una hija de Dios. Así que te animamos que continúes hacia adelante en el Señor. Si tienes una Biblia en tu casa, léela, búscala, ponte a orar, habla con Dios, orales, habla con Dios. Y después cuando termine toda esta situación, busca una iglesia para que te reúnan donde se predique la palabra de Dios, donde te van a enseñar para que tú crezcas en él. Amén. Y si no tienes un lugar, puedes hacer esta tu iglesia aquí en la ciudad de Hazleton, Pensilvania. Estamos aquí, la iglesia Buenas Nuevas. Te damos la bienvenida para que venga y crezca en el Señor y que desarrolle Dios tu vida para lo que Él tiene preparado para ti. Amén. La Iglesia Buenas Nuevas presentó su programa Palabra de Dios para tu vida.